Fue canciller chileno, fue también militante de la democracia cristiana y presidió ese partido del cual ya no es parte. Ignacio Walker, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Mónica. A ver, usted hizo una columna en el diario El Mercurio sobre Janet Jara que unos interpretaron como una especie de proclamación de Janet Jara. Yo quiero preguntarle, ¿qué pretendió decir con la columna? Tres cosas. Uno, el liderazgo de Janet Jara, que es indiscutible, ¿no es cierto? Esto fue escrito después de la primaria. Dos, uno puede ya vislumbrar el escenario de la segunda vuelta como una confrontación electoral, según indican las encuestas, las tendencias, entre Janet Jara y José Antonio Kast. Tampoco hay mucha novedad en eso. Y tercero, advertir contra el riesgo del anticomunismo, ¿no? Que realmente yo creo que es muy inconveniente en un sistema democrático, pluralista como el chileno, con un partido comunista que tiene 113 años de historia, aplicar una receta anticomunista. Imagínese una elección candidato comunista, anticomunismo, escena de la Guerra Fría, o sea, años 63, 64, 65, y por lo tanto esa advertencia creo que era lo central de la columna. Que usted dice que es malo para la democracia. Pues claro, porque revivir un espíritu comunismo-anticomunismo, que es propio de la Guerra Fría, ¿no? En una democracia que está bastante consolidada como la nuestra, ¿no? El Partido Comunista ha estado 4 veces en el gobierno, con Pedro Aguirre Cerda, con Salvador Allende, con Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, con el actual presidente Gabriel Boric. Entonces yo creo que hay que aceptar esta realidad que se expresó en una primaria. Yo apoyé y voté por Carolina Toá. Claramente, sí. Claramente, públicamente, la candidata del socialismo democrático. Tenía muchas expectativas en ella como dirigente o líder de una centroizquierda, que ha sido siempre mi domicilio político. Hoy día soy independiente de centroizquierda. Entonces, bueno, ese era el sentido de la fiesta de Janet. Ya, aclarado. ¿No? Así llamaba la columna. ¿Usted se acuerda de la película? Sí, la fiesta de Babette. Sí, pues. Aclarado el punto, quiero preguntarle directamente. Hoy día, ¿por quién va a votar usted? No, yo voté por Carolina Toá, pero no voy a votar por Janet Jara. ¿No? ¿Por Y lo dije en la campaña. ¿Por qué no va a votar por Janet Jara? Por 3 razones. Uno, porque Janet Jara, con todos sus méritos, su empatía, su carisma, su personalidad, es militante, ¿no es cierto?, del Partido Comunista de Chile, que este año, en enero, hace 5 meses, en el discurso de clausura de Lautaro Carmona, el presidente del partido, ha ratificado los principios del marxismo-leninismo, ¿ah?, que fue instituido por Stalin a fines de los años 20. Imagínense lo trasnochada que está esa definición con la regla de la propia Janet Jara. Lo segundo, el tema económico. Mire, en la campaña, Mónica, yo seguí muy de cerca las declaraciones, definiciones de Janet Jara en el plano económico. No le digo las 7 páginas, ¿no es cierto?, cuando habla de concentrar el esfuerzo en la demanda interna. ¿Qué es eso? Crecimiento hacia adentro. Lo vivimos en los años 40, 50, pero espérese. Empresas del Estado, aumento del gasto público, aumento de impuestos, nuevos impuestos. Por favor, su crítica al acuerdo Codelco-Soquimich, que no es una panacea, pero eso es colaboración público-privada. Un acuerdo que fue forjado y firmado por Michelle Bachelet y por Gabriel Boric, gobiernos de los cuales el Partido Comunista era miembro. Y la tercera razón, ¿qué es una presidenta de la República? Jefa de Estado, política exterior, política de defensa, jefa de gobierno, líder de una coalición. O sea, una presidenta de la República que dirige la política exterior, que declara que Cuba es un sistema democrático, yo que soy un social cristiano de tomo y lomo, bueno, no podría hacerlo. Claro, declaración que hizo justamente acá. Bueno, efectivamente, efectivamente. Ahora, esas son las 3 razones fundamentales. Ya, pero usted no me estaba diciendo recién que era malo el anticomunismo y usted me está diciendo que ella es representante del Partido Comunista y que por eso no va a votar por ella, entre otras razones. Si vamos a transformar una crítica a las definiciones políticas e ideológicas del Partido Comunista en una campaña anticomunista, yo fui parte de la nueva mayoría como presidente de la democracia cristiana con el Partido Comunista. ¿Dónde está el anticomunismo? Pero no, pues ella es candidata a presidenta. Michelle Bachelet era socialista, usted me está diciendo, socialismo democrático. Pero usted me está diciendo entonces, como en la línea de Ottone, que el criticar políticamente a una comunista no es anticomunismo. Obvio que no. Ahora, Ernesto Ottone dijo algo más. Dijo, es incompatible el marxismo-leninismo con la democracia. Una segunda es absolutamente incompatible. ¿Qué es lo que pasa? Que es una definición ideológica, política. En Chile no estamos en Cuba. No estamos en Corea del Norte, no estamos en la ex Unión Soviética. El partido tiene una realidad histórica que yo respeto, ¿no? Pero de ahí a elegir una presidenta de la República con esas características, con las definiciones económicas y de política exterior, bueno, a mí se me hace muy cuesta arriba y por lo tanto yo no voy a votar por ella. Usted me acaba de decir el marxismo-leninismo
y el comunismo también entiendo son incompatibles con... Marxismo-leninismo. Ah, ya, que no, ya. Es que el Partido Comunista en Chile marxismo-leninismo, se ha insertado en las reglas Por democráticas 113 años. ya, pero entonces dice, el marxismo-leninismo no es compatible con la democracia. Es lo que dice Néstor Torres y que yo apoyo. Ya, Sí. pero el Partido Comunista chileno, ¿es compatible o no con la Por democracia? supuesto que sí, pero se ha actuado 113 años inserto. Ya, pues, entonces, en ¿cuál es el problema? No, porque mire, cuando usted es un partido que en su congreso, no estamos hablando de la revolución bolchevique del 17, la revolución cubana, la Unidad Popular. En enero de este año, Mónica, el presidente del partido clausura el Congreso ratificando los principios del marxismo-leninismo, y agrega lo siguiente: y la visión histórica de sustituir el capitalismo por el socialismo, camino al comunismo. ¿Cómo yo, este social cristiano de tomo y lomo, voy a votar en favor de una persona que me merece el mayor respeto, Ya, que ganó pero ahí vamos a hacer un par legítimamente, de cosas. que está en un partido que tiene esas Ya, definiciones? usted dice, no voy a votar por Jara, el marxismo-leninismo no es compatible con la democracia, tampoco es bueno. Tema económico. El tema económico, también dice que... Política exterior. Sí, me queda claro. Pero también hay otra crítica que se le podría hacer a su planteamiento, Ignacio, que es el siguiente. Usted fue presidente Sí. de la democracia cristiana cuando se integraron como partido y respaldaron la nueva mayoría donde estaba el Partido Comunista. Eso le demuestra que no soy anticomunista. Ya, pues entonces, ¿por qué está dispuesto a gobernar con el Partido Porque Comunista pero no a votar por una Muy comunista? sencillo, porque ahí estábamos eligiendo a Michelle Bachelet, presidenta Ya. de la República, que ya había sido presidenta, que era la candidata del socialismo democrático. ¿No? Es muy distinto a elegir una militante del Partido Comunista que va a dirigir la política exterior, la política de defensa, la economía, con un partido que hace 5 meses adopta esta definición. De marxista-leninista. Bueno, claro, pero le insisto, sustituir el capitalismo por el socialismo con miras al comunismo. Segunda definición. Eso está en el discurso. Pero de ¿no Lautaro le Carmona. tranquiliza con que sea la líder de un gobierno de coalición? No, porque obviamente la presidenta... Mire, ¿qué es una presidenta de la República en Chile? 3 cosas. Es jefa de Estado. No, sí me lo decía eso, Es pero jefa de ¿cuál es la gobierno, diferencia con es líder de Bachelet, una entre Janet coalición? Jara y Bachelet? Bueno, algunos entre dicen que apoyar- son muy parecidas. Sí, bueno, efectivamente. Pero mira, esta es una decisión muy personal. Sí, Yo sí. lo dije en la campaña, cuando una vez me preguntaron, creo que en este mismo canal, si yo votaría por Janet Jara o por Gonzalo Vinter. Y les di las mismas razones. Yo anulé mi voto hace 3 años. Se fija en la confrontación entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Y No si por se Boric, diera- ¿ah? ya, y si se diera de nuevo la disyuntiva Kast-Jara, Tendría que volver a anular mi voto. de nuevo. Sí, pues obvio. Ya, ¿y qué pasa si, Soy- por trato de ser ejemplo, si consecuente. llega Maine Nichols a la papeleta? No, mire, yo estoy en una posición muy minoritaria hoy día. Pero Porque ¿qué yo pasa creo... en primera vuelta? No, yo- porque acláreme sí. una cosa. A ver, Hábilmente me tiró para el córner, ¿en qué sentido? Es que me dijo, A ver. no voy a votar por Janet Jara, también entiendo que no va a votar no, por José Antonio Kast. Por supuesto que no. Ya, me está diciendo ahora que tampoco va a votar por Mike Nichols. No, pues. Ya, no sé por qué no, pues. No, porque Mike Nichols, que es una gran persona, que Ya. tiene un discurso de centro, mire, la política para los políticos, yo lo estimo mucho, lo quiero mucho, ¿no? ¿Cuál es la lista parlamentaria de Harold Mike Nichols? ¿No daría ¿A quién respeto gobernabilidad, dice mucho? usted? Bueno, pero si usted no ¿Eso? tiene un diputado, un senador, una lista parlamentaria, Mónica, ¿cómo gobierna un país? Ya, o sea, no daría gobernabilidad, dice usted. ¿Y por Evelyn Matei? No, yo no votaría por ella, por 2 razones. Ya. Mire, yo la respeto mucho a Evelyn Matei, fuimos diputados juntos, senadores juntos. Primera razón, Que tenemos que pasar a otros temas. Evelyn tiene un problema, se le arranca la moto, pierde el control, no tiene autocontención. Hay un problema, le quita el micrófono al vocero, contradice el partido. Tiene un problema, que a Evelyn Matei se le arranca la moto y eso para gobernar, que requiere mucha autocontención, es difícil. Pero segundo, mire, yo vengo de la Vicaría de la Solidaridad. En los años 80 yo estuve en los derechos humanos. Una persona que justifica la represión de los 2 primeros años de la dictadura, yo no puedo votar por esa persona. ¿Por qué? Por coherencia. ¿Se Ya. fija? O sea, estoy entre blanco y nulo, como ustedes Me desprendiendo. ya, me queda claro. Para cerrar, hay 3 preguntas que no puedo dejar Sí, fuera. por La favor. primera, yo no pretendo que usted le dé consejo a la democracia cristiana, pero desde su análisis político, ¿qué debería hacer la DC? ¿Plegarse a Janet Jara? Hay una importante presión de parte de los parlamentarios también, porque están en juego también las posibilidades de los parlamentarios. A ver, si la democracia cristiana, mi partido de toda la vida, porque yo sigo siendo demócrata cristiano, renuncié al instrumento partidario, moriré demócrata cristiano. Si la democracia cristiana, creo yo, apoya a Janet Jara, se quiebra el partido.
¿Y qué debería hacer entonces? Bueno, usted ha visto a Alberto Undurraga, el presidente del partido, que ha dicho que la ADC no debe apoyar a Janet Jara. Usted vio la declaración de 90 militantes de la región de Valparaíso, mi región, ya, pero una políticamente. ¿Debe declarar libertad de acción o debe levantar una candidatura alternativa? Yo no le doy el consejo, pero sí, si yo fuera presidente del partido hoy día, que no lo soy, y tengo una gran amistad con todo el partido, sus dirigentes, yo me concentraría en el tema parlamentario. Ayer se despejó el tema de la derecha. ¿Sin pronunciarse sobre el tema presidencial? Claro, por supuesto. ¿Tampoco levantaría una candidatura propia? No, yo creo que ya no está el tiempo. Ok. Sí, estamos atrasados. Antes que, No levantaría, o sea, en el fondo tampoco llamaría libertad de acción, sino que simplemente guardaría... Presidencia presidencial y concentrarse en 2 listas parlamentarias. Ya hubo 2 listas parlamentarias en la derecha. Yo soy realista. Tampoco estaría de acuerdo con una lista única. Pero, Mónica, ¿cómo va a meter en una lista única? Yo fui presidente de partido, negocié las elecciones parlamentarias. ¿Cómo va a meter en una lista única a 9 partidos donde tienen 400 cupos para 183 candidaturas? Eso no calza. Entonces, perdón, termino. Yo haría, una lista, me estoy entusiasmando, una lista Partido Comunista, Socialista, Frente Amplio, y otra lista, PPD, Radicales, Liberales, Frente Regionalista Verde, Democracia Cristiana. Vamos a ver si acoge su sugerencia. 2 cosas que no nos pueden quedar fuera. ¿Fue un error o no fue un error, desde su perspectiva, ir a la reunión de los BRICS, no a integrarse, porque eso lo han dejado súper claro, pero asistir a esa reunión, ¿fue o no fue un error? Y los aranceles del cobre pueden o no tener que ver con aquella asistencia y con las críticas. Es que ¿sabe lo que pasa, Mónica? Aquí se juntan 2 cosas. A ver. La reunión del BRICS y la cumbre progresista, ¿no es cierto?, en materia democrática. Todo en el lapso de 2 semanas, ¿no? Y todo esto una visión alternativa, así se planteó en septiembre del año pasado en Naciones Unidas, ¿no es cierto?, estas reuniones alternativas, los conductos regulares, con las mejores intenciones. El BRICS tiene muchos aspectos positivos, pero el BRICS es un bloque de poder que responde a una lógica geopolítica que no está alineada con los intereses permanentes de la política exterior chilena. Distinto es ir a la reunión, la relación con Brasil, con el presidente Lula. Y la cumbre progresista, que tiene la mejor intención, defender la democracia, ¿no? Pero vienen 4 presidentes que son de izquierda. Entonces, y la defensa de la democracia no es monopolio ni patrimonio, ¿no es cierto?, de la izquierda. Entonces, yo digo, estas 2 señales, en 2 semanas, con el trasfondo de Estados Unidos, ¿es prudente? ¿Sirve al interés nacional? Tengo mis dudas. Lo dejo hasta ahí. Ya, pero entonces, ¿usted cree que fue un error ir a la reunión de los BRICS? No asistir a una reunión, pero yo creo que pero el gobierno tiene que clarificar, creo yo, que no es política del gobierno de Chile integrar el BRICS. Pero eso lo han dicho. Bueno, yo creo que hay que explicitarlo. Creo que no ha quedado claro. Hay 12 países que ya han como miembros asociados, ¿no? Usted vio la amenaza de Trump respecto a los 12 países. Pero para no malentenderlo, entonces, usted dice... No es un error haber ido a los BRICS, pero debieran clarificar con más fuerza que no vamos a ser parte. Lo he dicho mucho estos días, por supuesto, porque no está en los intereses permanentes de la política exterior chilena. Por eso, o sea, vayan, pero clarifiquen más fuerte. Lo segundo, la cumbre progresista, democracia siempre, realizarla, ¿es o no es un error? Bueno, mire, ¿quién se va a oponer a una cumbre que es la defensa de la democracia, ¿no es cierto? Pero le insisto, esto de las agrupaciones o alineamientos alternativos a nivel internacional, cuando Chile tiene principios e intereses permanentes de la política exterior, producto de toda una historia, yo creo, y con el trasfondo, como le digo, de Trump amenazando, ¿no es cierto?, no a Chile, pero el tema del cobre y otros, yo creo que, no sé, no está alineado, ¿no?, correctamente con la política exterior chilena. Que no es una buena idea en este momento hacer esa cumbre. Tengo dudas. ¿Tiene dudas? Tengo dudas no sobre hacer la cumbre, sobre el sesgo de la cumbre, pues, Mónica. 4 presidentes de izquierda. ¿Dónde está el resto del mundo? O sea, usted hubiera invitado... No hay derecha democrática, no hay centro democrático. Ya, usted hubiera invitado a más mandatarios de distintas tendencias. Claro, primeros ministros, presidentes. Mire, yo cuando era canciller del presidente Lagos teníamos la comunidad de las democracias. Madeleine Albright la creo. Tuvimos grandes reuniones con 80 países, una de ellas en Santiago, cuando Lisa Rice era secretaria de Estado. Pero en 2 semanas, BRICS más esta cumbre, con el trasfondo de Estados Unidos, tengo mis dudas. ¿Y usted cree que la decisión de Donald Trump fue de alguna manera motivada también o reforzada? La decisión de aplicar 50% al cobre, que no es solo para Chile, yo lo entiendo, sí, claro, pero podría habernos eximido si hubiera querido o ponernos menos arancel, en fin. Le pregunto, ¿la decisión de Trump, a su juicio, tiene que ver con estos 2 hechos, ir a los BRICS, la cumbre progresista? Absolutamente no, absolutamente no. Porque la política del presidente Trump partió en enero, pues la guerra comercial que declaró el presidente Trump contra el mundo,
usted ha visto en estos meses desde enero, ¿no es cierto? Obviamente que no va a teledirigir a tal o cual país, menos a Chile, ¿no? Piense usted que Estados Unidos con Chile, primero, tiene superávit comercial. Sí. Segundo, los bienes de Estados Unidos a Chile entran con 0 arancel, ¿no? Entonces, ya el 10% era dudoso. El 50% para el cobre, que no es para Chile, como se ha dicho. Oiga, yo creo que es parte de esa visión, termino con esto, sí, perdón, de una guerra comercial en que para Trump el arancel es un castigo, punishment. Ya, ok. Así lo definió él. Y para ir cerrando en algo que liga estos temas con la interna, ¿cómo vio el apoyo de Petro a Jara? ¿Le sirve o no le sirve? Mire, yo tengo una larga lista de desatinos del presidente Petro en distintos aspectos de la política internacional. Creo que fue un desatino completo. Obviamente que no le sirve ni a Janet Jara, ¿no es cierto?, ni a la coalición. Esas cosas no se hacen, no se dicen, ¿no? La no interferencia electoral no es asunto interno, no, un tema electoral. Hay un proceso en marcha en Chile. No, fue un desatino completo. O sea, y no le ayuda, dice usted. Pero para nada. Cierro preguntando. No me ayude, compadre. Salvaría de plomo, dice usted. Bueno, todas esas cosas. El abrazo del oso. Para cerrar, si usted tuviera que definir el momento político de la oposición, de estas dos derechas, de Evelyn Matei y José Antonio Kast, y si le genera preocupación si llegara a ganar José Antonio Kast o Evelyn Matei, ¿cómo ve el panorama en el otro lado? Aquí hay una candidatura de izquierda y 3 candidaturas de derechas, ¿no es cierto? Evelyn Matei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, que se proclamó el día sábado. Entonces, evidentemente que hay una asimetría. Bueno, la coalición oficialista de izquierda fue muy hábil, muy inteligente, muy coherente. Hizo una primaria, tiene candidata única, y usted ve, ¿no es cierto?, que la dispersión, la fragmentación, ahora además 2 listas parlamentarias en la oposición. Entonces, yo creo, bueno, la oposición tendrá que ver lo que ella hace, ¿no es cierto?, la derecha. Pero yo creo que el escenario está abierto en materia presidencial y en materia parlamentaria. Pero... Aunque todavía parecen ganando en una segunda vuelta. Sí, claro, sumados los votos de los 3 candidatos, por cierto. No, y cuando se enfrenta cada uno con Jara parecen ganando. Sin duda. Pero yo creo que la derecha hace tiempo, o sea, la ausencia de Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera logró una cosa bien notable. Yo fui oposición en sus 2 gobiernos, pero tengo que reconocer que Sebastián Piñera instaló en Chile la idea y la realidad de una derecha democrática y moderna, ¿no? Y con una derecha completamente unida en torno a su liderazgo y su candidatura. Hoy día estamos viendo una tremenda dispersión y eso obviamente favorece a Janet Jara. Ojo, que Kast fue oposición a Piñera. ¿Cómo? No estaban todos unidos, fue oposición a Piñera. Sí, pero al final colaboraron. En fin, la derecha estuvo bastante unida con Piñera en sus 2 gobiernos. Ok. Ignacio Walker, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Mónica. Prime. Que esté muy bien. Buenas noches. Termina entonces CNN Prime, luego viene Pares e Impares y después Tolerancia Cero. Nos van a acompañar estupendos entrevistados, de hecho Ricardo Solari y también Paulina, la senadora Paulina Núñez, así que distintas visiones para analizar el momento político. Lunes 14 de julio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.